Ok, estamos listos. Bienvenidos de nuevo. Lo siento por la demora, pero sí, estamos aquí para la última lección. El día de hoy, la lección 8 de nuestro curso La Iglesia Cristiana. Y bueno, hoy con la lección 8 vamos a enfocarnos en los últimos días de Pablo, cuando siguió compartiendo las buenas nuevas en todas circunstancias. La iglesia cristiana de hoy en día, se enfrenta con los mismos obstáculos que hemos visto en Hechos: persecución, oposición, gente fría, corazones duros, pero no desanimamos. En la historia de Pablo podemos ver el poder del Evangelio y también la fidelidad de Dios. Dios no abandonó a Pablo y nunca va a abandonar a nosotros, sus hijos. Ah, Nosotros en la Academia Cristo los animamos a pelear la buena batalla. Sigan fieles al Señor, terminan la carrera, manténganse en la fe en Cristo Jesús. Les espera la corona de justicia. Ok. Bueno, empezamos con una oración. Entonces, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque me um, hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Amén. Muy bien. Para la lección de hoy tenemos dos objetivos. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y luego consideraremos las estrategias de Pablo para la última pregunta del proyecto final. Pero bueno, empezamos con el captar el día de hoy. El captar es un poco más información sobre el tercer viaje misionero de Pablo y su viaje a Roma, um, porque pues en la historia de hoy Pablo está en Roma, bajo arresto domiciliario en Roma. Pero sí, vamos a ver las cosas, o los acontecimientos antes de llegar a Roma en su tercer viaje misionero. Entonces, aquí puede ver en la pantalla pues las ciudades principales que Pablo visitó en su tercer viaje. Y bueno, después de que Pablo había regresado de su segundo viaje, él partió de Antioquía una vez más, al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje. Y de nuevo él mostraba preocupación por discipular a los nuevos cristianos al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Y bueno, entonces aquí puede ver um, dónde, dónde estaba Pablo en su tercer viaje. Pablo pasó 2 años en Éfeso predicando ahí, y pues muchos quemaron sus libros de magia. La gente ahí se molestó porque la prédica del evangelio afectaba sus negocios de vender artículos religiosos de la diosa Diana. Pero esto es lo que pasó en Éfeso. También fue a Macedonia, Tesalónica y Filipos, que están en Macedonia, y luego a Grecia, ah, probablemente Corinto y Atenas. Y de regreso pasó por Macedonia otra vez, en Troas, que es pues en Asia, pero um, ah, sí, es una ciudad
en Asia, en la costa ahí. Y Pablo estaba dando un largo discurso, su última noche ahí, y un joven se cayó de la ventana en el tercer piso. Pablo lo resucitó. Ay, Y Iron Man. pues en camino a Jerusalén, Pablo se despidió de los líderes efesios con lágrimas y unas grandes palabras de ánimo. Podemos ver esto en Hechos 20. Y Pablo regresó a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde judíos de Asia, lo que es hoy en día Turquía, iniciaron una protesta que llevó al arresto de Pablo. Y después de pasar unos 2 años bajo arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano. Y el libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma mientras predicaba el Evangelio. Entonces, esto es donde estamos con la historia de hoy. En Roma, con Pablo, en el capítulo 28 del libro de Hechos. Hechos 28, 16 a 31. Contamos la historia. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo, hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, ah, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaban, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerles acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo al retirarse, Pablo les dijo, bien, habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo, ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber a los no judíos. Se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Entonces ahora, sí, participamos juntos hablando de las preguntas de considerar que tenemos en Hechos 28, 16, 31.
y empezamos con los personajes. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Yelitza. Bueno, buenos días nuevamente, bendiciones. Yo Mm, tengo identificados Pablo, el centurión, los otros presos, el prefecto, el soldado que guardó a Pablo, los principales judíos, el César, Moisés, habla de Moisés, el Espíritu Santo, el profeta Isaías, por supuesto, Dios y Jesucristo. excelente, excelente. Creo que estos son todos los personajes que encontramos en la historia. Muy bien, Yelitza. Perfecto. Y los objetos que tenemos. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? Mario. Sí, muy buenos días, mis hermanos. Llegué un poco tarde porque traté de entrar y no podía. Y era que todavía no estábamos. Yo tengo presos, manos, cadena, cartas, secta, partes, posada, oído, corazón, ojos y casa. Eso es lo que saqué yo, pastor. No, excelente. Sí, son los objetos importantes y sí, entender personajes y objetos nos ayuda a entender bien ah, la historia que tenemos. Excelente. La casa donde estaba Pablo también, los 2 años. Muy bien. Ok. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? Desiderio. Y buenos días, hermano pastor, Dios lo bendiga. Esta historia ocurrió en Roma. Sí, perfecto. Gracias, Desiderio. Es lo que Enrique y Lidia están comentando en el chat también. Ocurrió en Roma. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Desiderio, de nuevo, adelante. Sí, hermano pastor, en el tercer viaje misionero de Pablo. Sí, sí, después del tercer viaje misionero de Pablo. Sí, cuando llegaba a Jerusalén, bajo preso ahí, y ahora sí están en Roma después, bajo arresto domiciliario. Pero sí, después de su tercer viaje misionero. Y el problema que tenemos, el problema que tenemos, Mario, un buen comentario, sí, estando preso en Roma, es el problema de Pablo, por supuesto. Hay otro problema que encontramos en la historia. Jason. Buen día, hermanos. Estoy viendo que el problema que está presente allí, mientras él está preso en Roma esos 2 años, en el capítulo 28, es el mismo desde su primer viaje, cuando empezó su ministerio, que habíamos compartido, que fue 10 años después de haber recibido a Cristo, más o menos él. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes analizan, Pablo fue el ejemplo fiel de negarse a uno mismo, de morir en la carne y en esta vida para que Cristo viva en él, cumpliendo su propósito en él. Porque
si ustedes se ponen a ver todo lo que pasó Pablo y la forma como lo pasó, y absolutamente su espíritu, su alma estaba enfocado al evangelio, constantemente al testimonio y al servicio. En todo momento, él estuvo compartiendo el evangelio y dando frutos de que el Espíritu Santo de Dios estaba en lo que él profesaba. Mientras estaba preso, estaba pendiente del bienestar de los que de los militares. En algún momento uno quería matarse, no te mates, aquí estamos. Cuando iba en uno de los viajes, de los últimos viajes camino a Roma, cuando hay una tempestad, ellos van a una isla, lo que estaba era asesorando constantemente a los que tenían poder sobre él, asesorándolo para que todo saliera bien. Preveía que los presos no se perdieran, no se escaparan. Mira, ustedes vamos a hacer esto. Constantemente sirviendo, como lo dijo en una de sus cartas, a Dios y no a los hombres. Entonces, lo que veo ahí es ese ejemplo de él constantemente centrado al 100%, donde el concepto del mundo, el concepto de su pueblo, del mundo, a él no le interesa absolutamente quedar bien con nadie ante una sociedad. De hecho, vemos a Pablo que absolutamente no tenía anhelos personales. En todo el libro de Hechos vemos a un varón que negó todo lo que tenía para servirle al Señor frontalmente. Y yo no le puedo negar a ustedes que a veces yo soy padre, tengo un hijo de 14 años, soy esposo, y en las cosas del Evangelio, cuando estamos frente al Evangelio, hay cosas que me llaman la atención, que pueden generar incomodidad. Yo solo he pedido a Dios. De hecho, yo tenía una carrera este, en el área de las telecomunicaciones, donde viajaba mucho. Y todo lo que ocurre cuando amamos a Dios es para nuestro bien. La empresa que yo tenía, la cerré, todas esas cosas. Estoy dedicado a otras cosas que me permiten dedicarme más a Dios. Pero les puedo decir que hace 10 años, cuando uno de mis pastores, conversando conmigo, me hizo la siguiente frase. Me dice, porque irrevocables son los dones y los llamamientos del Señor. Yo le puedo decir que eso me puso a temblar porque en ese momento se estaba confrontando el varón carnal que vivía en mí con aquel que estaba escuchando la palabra de Dios y estaba iniciando la fe. Entonces, el problema que veo aquí es que Pablo nos da un ejemplo a toda la iglesia, a la iglesia presente hoy, de cuál va a ser nuestra actitud, a qué debemos aferrarlo para ser unos siervos fieles del Señor. Gracias, Gracias, Marcelo. Pastor. No, excelente. Ah, sí, Padre Samuel, también es lo que Jason mencionó, que sí, la oposición, ah, los que acusaban, que no había nada contra Pablo, es algunos de los comentarios en el chat, en el que diría, unos creían y otros no, entonces siempre en sus viajes misioneros es lo que vemos. La oposición al evangelio, unos que, que creían, otros no, pero Pablo sigue predicando la palabra. Marisela. Buenos días. Yo nada más iba a comentar lo mismo del problema principal que vi. Veo que había división en las acusaciones porque Pablo ya iba preso, ya iba acusado, ¿verdad? Y él fue a justificarse a Roma. Pero aún así había división en las acusaciones que se hacían de él. Algunos asentían y otros no creían. Sin embargo, Pablo, al ver esa división, les habló de su llamamiento por el Espíritu Santo, que le advirtió que aunque lo oyeran, no lo entenderían, pero él se refería a la palabra de Dios. Ese era el problema, por eso ellos no entendían. Es decir, el Espíritu Santo le había dicho que habría ciegos y sordos a la palabra, así como mucha oposición. Excelente, Marisela. Muy bien. Muy bien. Sí, gracias a los que están comentando en el chat. Excelente. Entonces, bueno,
la solución a todos los problemas que podemos ver en esta historia, incluso durante sus viajes misioneros. En general, la solución es Pablo sigue predicando la palabra. Incluso en Roma, bajo arresto domiciliario, Pablo sigue predicando la palabra. Ah, muy bien. Excelente. Entonces ahora hablamos más de la aplicación. Hemos hablado de los problemas, personajes y todo. Ahora hablamos del pecado, amor de Dios en la historia que tenemos hoy. Las preguntas de consolidar. El punto principal de esta historia es que mientras estaba bajo arresto en Roma, primero en una, Pablo seguía predicando el Evangelio. Es el punto principal de la historia que tenemos. Pero bueno, ¿dónde vemos el pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pecado veo en esta historia y confieso. Bueno, ah, tenemos un comentario en el chat, la acusación falsa de Enrique. Ah, muy bien. De algunos en Jerusalén, ¿cierto? Y Pablo está mencionando su acusación ah, falso. Mario, Ya voy. Que siendo inocente Pablo fue hecho preso por sus propias autoridades del momento, solo por predicar el Evangelio de Cristo. Y como vemos, Pablo en ningún momento pudo ser callado. Él siempre siguió hablando del Señor. Nunca cayó. Él vino para hacer la obra de evangelizar, preparar a gente. No solamente vemos que él llegó y abrió iglesias, sino que le siguió dando seguimiento a todos ellos, ya sea por visitas personales y por cartas, pastor. Y en mi persona manifiesto que muchas veces se acusa a una persona de no estar viviendo de acuerdo a la vida de un cristiano, pero no vemos nuestra propia vida. Eso sería mi comentario. muy bien. Mario, excelente. Marisela, Sí, yo puedo confesar el pecado del desánimo, porque incluso en proyectos que yo he tenido de hablar de la palabra de Dios, tengo todo bonito, todo planeado, todo, las personas que van a colaborar, las cosas que voy a utilizar y todo. Sin embargo, veo que en un proyecto no me va bien, que la gente no escucha y ya no me dan ganas de hacer lo demás. Y ese desánimo me gana y sí me pongo en oración y sí me pongo a decirle a Dios, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué si tengo este llamado? ¿Por qué si tengo este proyecto y las cosas listas? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y cambio de lugar y cambio de lugar, pero finalmente el desánimo ahí está y no lo hago. Eso es lo que confieso como pecado, desanimarme. sí. No, excelente, Marisela. Tal vez somos tentados a dudar las buenas nuevas de Jesucristo o dudar el poder del Evangelio. Y sí, desanimamos cuando no vemos los frutos de fe en otros. Ah, pero sí, nuestro trabajo es solamente compartir la palabra. La fe es la obra del Espíritu Santo. Yelitza, un comentario sobre el pecado. Sí, yo veo la incredulidad, en cierto modo, como un momento de debilidad de nuestra fe. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones,
nos olvidamos que estamos cumpliendo un mandato de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando caminamos de la mano de ellos, de la mano de Él, todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestro camino van a ser derribados, porque estamos bajo su gracia, bajo su protección. Entonces, yo pienso que es momento de simplemente de sentarnos, orar y agradecer. Es mi opinión. Gracias, Yelitza. Gracias a ustedes por compartir dónde vemos pecado en la historia y lo que podemos confesar en nuestras vidas después de leer una historia, pues esta historia. ¿Qué podemos confesar? Excelente. Bueno, gracias a Fanny, Elda, los comentarios que están aquí en el chat, Enrique, Dianit. Muy bien. Gracias por todos que están comentando ahí, Lidia, también. Ahora hablamos del amor de Dios y recordamos estas dos preguntas son uno de los enfoques del curso. Aplicamos bien la ley y el evangelio. Después de confesar el pecado en nuestra vida, recordamos el amor de Dios y el evangelio y la gracia de Dios. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia él? Jason? Hermanos, veo el amor de Dios en el texto completo. ¿Por qué en el texto completo? Porque en ese texto Dios nos habla de la iglesia hoy. No sé si están al tanto de las noticias en Reino Unido, en Inglaterra, donde no pueden orar en las calles, se están prohibiendo que las iglesias se reúnan. Eso que vivió Pablo, ese ataque que hubo contra el Evangelio, ya lo estamos empezando a vivir. En Latinoamérica estamos muy cómodos todavía, pero hay países del mundo hoy donde ellos están viviendo ese capítulo, donde van a tener que negarse en todas las cosas y no dejarse influir por el contexto, por el entorno, y seguir con el Evangelio hasta el final, como lo hizo Pablo en ese ejemplo. Entonces, cómo Dios nos prepara en su amor, nos muestra lo que vamos a tener que experimentar en el camino, porque lo más importante para nosotros va a ser, como dijo Pablo, esperar la corona de vida que Dios tiene reservada para todos nosotros. Gracias. Gracias, Jason. Un buen comentario. Dios es fiel. Estaba con Pablo durante toda su persecución y durante su tiempo en Roma, en sus viajes misioneros, cuando había tanta oposición a la palabra. Dios es fiel. Está con nosotros también. Marisela. Sí, yo veo el amor de Dios desde el versículo 16, desde que empezamos la lectura en este momento, porque desde ahí Pablo era escogido por Dios, por eso era apartado de los demás presos, como lo dejaron aparte con el soldado como para que recibiera un trato más amable, como para que estuviera aislado de los demás presos, ¿verdad? Desde ahí, desde que llegó a Roma, se veía el amor de Dios. Luego en los últimos versículos, en el 28, donde él aclara que Dios sabía que ellos no iban a escuchar el mensaje, que ellos no iban a recibir la palabra de salvación, pero por eso Dios lo había escogido para predicarles a los gentiles, como cuando les decimos a los niños, bueno, ustedes no quieren, pero aquí tengo a alguien que sí lo quiere, ¿verdad? Y ahí está el amor de Dios diciéndole a Pablo, diles que si ellos no escuchan, hay quienes van a escuchar. Y en los últimos versículos 29, 30 y 31, pues al fin ellos ceden, aunque se quedan inconformes, pero ceden y lo dejan en paz porque ya Pablo se queda para predicar a gusto y sin ningún temor, viendo la mano de Dios ahí obrando.
Excelente, Marisela. Sí. Um, Mariolis en el chat también comentó sobre 28, que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Dios, que tenemos la salvación de Dios nosotros también. Es para todos, incluyendo los gentiles. Bien. Jason, ¿quiere comentar? Veo el micrófono abierto. Tal vez No, esté lo voy a no cerrar. sé. Lo voy a Ok, cerrar. perfecto. Y bueno, entonces, Dianit, veo el micrófono y luego hay algunos Te bendiga. comentarios. Me Buenos llama días. el versículo 28 porque nos muestra ese amor de salvación, ofrecimiento universal, o sea, era para todos. Ellos lo rechazaron, pero es abierto para todos. Entonces, qué bendición, ahí se ve el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Excelente. Muy bien. Y gracias a los que están comentando en el chat. Nos muestra su amor incondicional. Nuestro final de nuestra vida. Excelente. Y bueno, tenemos Mariolis, Enrique comentando en el chat. Dando testimonio del reino de Dios. Sí. Incluso bajo arresto domiciliario, Pablo tenía la oportunidad de predicar la palabra. Y esto es el amor de Dios, trabajando en todo, dentro de dificultades. Todavía está mostrando su amor a través de Pablo predicando la palabra a otros. Ah, sí, excelente. Bueno, gracias por los comentarios. Entonces, sí, podemos ver el amor de Dios en todo, en la predicación, en la esperanza de Israel, que dice el 20, que tenemos un Salvador. Pablo está mostrando a los judíos que Jesús es el Salvador, el Mesías prometido. Bueno, terminamos con la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Creo que tenemos tiempo para recibir algunos comentarios sobre esta pregunta. Estamos acostumbrados a yo compartiendo. Pero bueno, Marisela, Pues yo pediré que Dios me dé valor para seguir trabajando por su obra, para seguir hablando de Él, independientemente de las circunstancias, porque pues es necesario que uno cumpla con el llamado y siga adelante sin importar los obstáculos. Entonces, valor, valor, valor y fe. excelente, Marisela. Mario, Sí, pastor, yo le pediría siempre, le he pedido siempre al Señor que me dé amor por el prójimo para poder llevarles la palabra y de ellos, la salvación, y que me dé sabiduría de lo alto, facilidad de palabra, para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo de ustedes, que ese es lo que Academia Cristo desea, que seamos discípulos y que vayamos allá a cumplir con la gran comisión. Para eso nos están preparando. Muchas gracias. gracias, Mario. Excelente. Y como Pablo, a permanecerle fiel hasta la muerte, sirviendo a Salvador y proclamando la salvación en su nombre en cualquier situación.
Sí, pediría al Señor que su Espíritu Santo, da su Espíritu Santo y gracia siempre, o siempre estén, sí, ya que su Espíritu Santo nos da valentía y perseverancia. Muy bien. Desiderio, uno más, un comentario más. No, sí, hermano. Yo le pediría al Señor que nos siga bendiciendo con el poder de su Espíritu Santo para poder hacer su voluntad y poder seguir adelante siempre aprendiendo a través de su palabra y que los bendiga a ustedes, hermanos, maestros de la palabra del Señor, para poder estar firmes siempre y esperando su venida y poder hablar de la salvación a todos los que Él nos permite. Solamente, hermano. Muy bien, y Jason. Bueno, hermanos, yo pido al Señor que obre en mí en todo momento la valentía para llevar su palabra. Y considero que en Primera de Corintios 14, 12 al 14, Dios nos enseña que orar porque yo sigo profundizando sobre la oración, sobre cómo pedir y qué pedirle a Dios, ¿verdad? Que obre en mí. Y dice el versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces aprovecho de en esta oración que vamos a cerrar, pedirle a Dios que abunde en nosotros los dones que Él considere mejor para que cumpla nuestro propósito en la vida de cada uno de los estudiantes de la Academia de Cristo. Excelente, Jason. Amén. Excelente. Gracias a todos por los comentarios, aportaciones. Sí, Enrique, Riker, excelente. Siga levantando imperos para su Dios. Proclamar su palabra en tiempo, fuera de tiempo. Sería excelente. Elda, Fanny, otros que están comentando en el chat. Muy bien. Yelitza también, Tomaris, Mili. Excelente. Gracias por todos los comentarios y sí, para empezar, para bueno, reflexionar y pensar en las aplicaciones que tenemos, no solo en esta historia, pero durante todo el curso. Lo que podemos ver pasando en la vida de Pablo y en sus viajes misioneros en la iglesia primitiva. Tenemos tantos ejemplos de personas compartiendo la palabra sin temor, con la ayuda de Dios, aun cuando hay obstáculos y el rechazo de la gente y todo. Es una bendición los ejemplos que tenemos en el libro de Hechos. Ok, terminamos con la última parte entonces. Hablamos de la última pregunta del proyecto final, que es este. Ustedes van a elegir dos de las estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención. Luego van a explicar por qué eligió estas estrategias. Entonces, voy a compartir algunas de las estrategias que podemos ver en el libro de Hechos que hizo Pablo. Y ustedes para el proyecto final pueden escoger dos y describir por qué ha llamado la atención estas estas dos estrategias. Bueno, la estrategia misionera de Pablo. Entonces voy a compartir lo que tenemos aquí en la pantalla y en la siguiente hay 9 estrategias que voy a compartir. Hemos hablado de algunos de estas estrategias en el curso antes, pero ahora voy a resumir todo en esta lista de
de 9 y luego pueden comentar sobre um, las estrategias que le haya llamado la atención. Bueno, Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área. Entonces, sí, ciudades principales, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. En estas ciudades son importantes, son ciudades estratégicas del área, donde había mucha gente. La obra de Pablo en la sinagoga sirvió como puente para la comunidad. Ah, Podemos ver esto pues Pablo en Antioquía y en otras ciudades. Siempre empezaba con los líderes judíos cuando llegó a una ciudad y luego compartió con los gentiles. Entonces empezó con las personas que ya conocían la palabra. No estamos diciendo que tenemos que hacer esto o que esto es exactamente nuestra estrategia. Depende de nuestro contexto, nuestra situación. Pero bueno, fue una oportunidad para Pablo empezar con las personas que ya conocían la ley de Moisés, ¿cierto? Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Eso es muy claro en sus viajes misioneros. Bueno, Jesús cambia a Pablo en el camino a Damasco. Sí, desde el inicio estaba llegando a Damasco para pues arrestar a los creyentes que están ahí y tiene una cambia completa de vida y sigue al Señor predicando la palabra en vez de persiguiendo a los creyentes. Pero bueno, en otras partes también. Pablo en Antioquía, algunos escucharon y otros no, pero Pablo siguió compartiendo en un mensaje a los no judíos. Pablo estaba listo para ayudar en conflicto. Pablo en Filipos siguió predicando, aunque estaba en la cárcel. Pablo en Roma ciertamente no era parte de su plan estar bajo arresto domiciliario en Roma, pero sigue predicando la palabra. Y bueno, parecido es el cuarto. Él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. En Antioquía, sacudió el polvo de su pie y siguió a otra ciudad. En Filipos, la molestia de la muchacha esclava endemoniada, castigado y colocado en una cárcel. En el cepo, en Roma, bajo arresto domiciliario, él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. Y 6 o 5, lo siento, Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Los ejemplos que tenemos son Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, aún Jerusalén, cuando no habían la enseñanza todavía pues del evangelio. Algunos sí, porque el día de Pentecostés, pero todavía hay otras personas que necesitaban escuchar la palabra. En Roma también. Tal vez no fue parte de su plan en todas partes, pero sí, estaba compartiendo el evangelio con personas que no había sido aún pues escuchado la palabra. Bueno, 4 más entonces. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio. Es lo que podemos ver en la historia de un mensaje a los no judíos y el concilio de Jerusalén. Está diciendo que pues lo más importante es seguir la palabra, no agregar otras reglas, otras costumbres a la fe, solamente predicamos a Jesús crucificado, resucitado.
Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. Hemos hablado de esta pregunta o esta estrategia en la lección 7. Viajaba con otras personas, compartió el evangelio con ellos, envió personas a ciudades que él um, no estaba visitando en el momento, capacitaba a otros para llevar a cabo la obra. También Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Es también lo que hicimos en la lección 7. Cartas a los filipenses, a Timoteo, a los romanos, a sus viajes misioneros, a sus 3 viajes misioneros. Y también trabajaba en equipo, incluyendo personas como Bernabé, Silas, Timoteo, Juan Marcos, que tuvimos en las historias de la clase, también Priscila y Aquila, Lucas también. Hay varios que estaban trabajando juntos en proclamar el evangelio. Trabajaba en equipo. Bueno, entonces ustedes van a escoger 2 de estas estrategias que han llamado la atención. Y bueno, hay algunos que quieren comentar ahora mismo sobre tal vez las estrategias que piensan que son más importantes o para usted que ha llamado la atención. ¿Qué piensan ustedes de las estrategias que tenemos aquí? En el proyecto final hay una lista y ustedes tienen que escoger 2 y explicar por qué las eligieron. Jason. Hermanos, de las estrategias que estamos mirando, a mí me llama mucho la atención la de capacitar a otros por la obra. ¿Por qué? Porque, bueno, yo más o menos hace 14 años, que es la edad de mi hijo, me acerco al Señor, tengo 42, viví bajo el catolicismo romano toda mi vida, de hecho estudié en un liceo salesiano, siempre busqué de Dios, pero ¿qué pasa cuando llego a los pies del Señor? Hubo algo que me ha hecho ruido constantemente en mi oído. Yo entro a Dios después que no quería saber, yo llego a Dios después que no quería saber nada de Él. Entonces me he convertido en alguien que busca intimidad con la palabra continuamente. Y cuando visito muchos pueblos por el trabajo que tenía antes, siempre conversaba con los pastores locales. Y hermano, es un dolor que hay una generación pastoral en los pueblos más necesitados en la fe, donde no tienen formación y lo que enseñan son cuestiones sin fundamento, sin la educación adecuada. Y yo siento que termina haciéndole más bien daño a lo que es edificar la iglesia. En vez de edificarla, se hace daño a la iglesia. Yo estuve, miren, por la crisis aquí en mi país, yo ya tengo 2 años que llegué a Venezuela. Yo estuve 2 años en Uruguay y dejé a mi esposa y a mi hijo porque tenía problemas económicos hasta aquí, estaba lleno de problemas. Cuando me dio COVID, no tenía cómo tomarme una sopa y tenía hambre y no tenía una sopa para tomar. Entonces tomé la decisión de irme, lo puse en oración muchos meses. Y bueno, fue todo un devocional para mí estar en Uruguay. Por allá lo que hice fue trabajar duro, dar el evangelio. Los uruguayos me decían, ahí viene aleluya con haciendo delivery. Entonces me reúno con unos venezolanos para orar y para tener un día para el Señor en la mañana de descanso, el día domingo. Y estando con mis paisanos allá, hermanos, en una reunión, yo veía que nos reuníamos, pero que no nos edificábamos. Y les, y les hice un planteamiento un día, un domingo, les digo, vengan acá, vamos a reunirnos. Eran puras mujeres, les adelanto, eran puras mujeres. Los varones no buscaban de Dios, solo las mujeres. Era raro que tuviera alguno de los muchachos, pero eran como 12 mujeres y 2 varones y mi persona. Y les pregunté a los hermanos, les pregunté, ya que estamos reunidos aquí, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos cristianos.
somos cristianos evangélicos. Y le dije, si ustedes, le hice la pregunta, si ustedes tuvieran que darle el evangelio ahorita a una persona en 5 minutos, ¿cómo se lo darían? Habíamos 14 personas y nadie dijo nada. Yo me quedé así, ya va, yo me estoy reuniendo a orar, a alabar a Dios todo, pero yo no sé a qué pertenezco y qué propósito tiene que yo esté aquí. Entonces no sé cuál es el siguiente paso. Entonces cuando dicen la estrategia de Pablo, capacitar a otros, me hace un ruido personal en mi oído, en mi vivencia personal. Y bueno, ese día yo tomé la palabra y ubiqué Romanos 10, ¿no? Romanos 10, donde se habla confesar con la boca, ¿verdad? Confesar con la boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor. Y le dije, esta es una de las maneras bíblicas de compartir el Evangelio. Lo tenemos en Romanos 10. Fíjense, yo no había tenido el placer, el gusto de leer el libro de Hechos completo. En este curso lo leí. Para dar el Evangelio, basta con tomar el capítulo de Esteban, o las prédicas de Pablo en distintas partes dan la buena nueva brevemente resumida. ¿Ve? Entonces, por eso me llama la atención esa estrategia de Pablo, porque veo que si capacitamos, si se capacita a todo ese pastorado que está disgregado por todos lados, se edifica la iglesia en realidad, porque ya hay gente que forma parte del cuerpo de Cristo, pero no tienen formación, no tienen base. De hecho, guardan cosas con respecto a la vestimenta, que hay que vestirse de tal manera, pero está bien, vístete como sea, con humildad, con decoro, está bien, sabemos, pero no puede ser que tienes 10 años en los pies del Señor y no puedes compartir la buena nueva, porque no hace falta ser ni pastor, ni maestro, ni nada para compartir el Evangelio, para compartir la palabra de salvación. Entonces me parece muy importante capacitar a otros para llevar la obra a cabo. Gracias, Jason. Gracias por sí, compartir sobre su historia con nosotros y sí, la importancia de capacitar a otros. Sí, es básicamente incluido en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos es capacitarles en la palabra. Y bueno, enseñándoles. ah, y entonces, sí, básicamente es incluido en la gran comisión. Pero excelente. Muy bien. Y Ruth diciendo que yo elegiría dar seguimiento a aquellos que no ya han recibido para ayudarles y aconsejarles a cómo crecer en gracia. Sus pies pues, estén firmes en el cielo. Recordamos que tenemos el mismo mensaje de la iglesia primitiva. Tenemos Jesús crucificado, resucitado, la salvación por fe es lo que podemos compartir con otros. Muy bien, Lidia, Mario, los comentarios hablando de ir a lugares públicos y, bueno, lugares aún no llego para predicar. Trabajo en equipo, no importa si trabajamos juntos en compartir la palabra de Dios. Bueno, Marisela, un comentario más y terminamos la lección de hoy. Me gusta la estrategia de que él no puso piedra de tropiezo ante, ante las personas, con la excepción del Evangelio, porque en realidad vamos a hablarles a las personas desde el punto de su vida, desde lo que conocen, desde lo que saben, desde ahí, tú cómo adoras a Dios, porque Dios es esto y es esto y es esto, y Dios trae salvación, no porque ellos tengan unas creencias, nosotros vamos a tachar esas creencias, sino que vamos a reforzar lo que es el amor de Dios, lo que son las maravillas de Dios y cómo Dios obra en nuestras vidas. Como le digo, no haciendo menos lo que ellos saben, lo que ellos conocen, sino basándonos precisamente en lo que ya conocen. De ahí en adelante, hablarles de Cristo.
Muy bien, Maricela. Excelente. Perfecto. Ok. Entonces sí, esta es la última pregunta del proyecto final. Um, Tienen la oportunidad de escoger dos estrategias de Pablo y explicar por qué eligió estas estrategias. Muy bien, esta es totalmente la primera parte del proyecto final. Y la segunda parte del proyecto final es una pequeña parte hablando de una nueva historia. Pues es una historia de hechos, pero no hemos estudiado esta historia en este curso. Entonces, Hechos 8 y van a buscar pecado en la historia y que puede confesar en su vida. Van a también ver el amor de Dios y compartir el amor de Dios que podemos ver en la historia y qué pediré que Dios sobre mí. Estas tres preguntas con la historia de Hechos 8 es la segunda parte del proyecto final. Entonces, ustedes ya tienen las otras 8 preguntas, una pregunta tomada de cada lección. A veces es 2 partes o 3 partes de la pregunta, pero sí, una pregunta de cada lección. Y la parte B es las preguntas de consolidar básicamente con una historia nueva, pensando en ley, evangelio y la aplicación a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, para comentar un poco más del proyecto final, bueno, las formas de entregar el proyecto pueden enviarme un documento de Word con sus respuestas escritas en la computadora o también de PDF, también con las respuestas escritas en computadora o pueden imprimir el proyecto para escribir sus respuestas por mano y enviarme el proyecto o las fotos del proyecto si es de esta forma. Entonces, estas son las opciones para entregar el proyecto. Voy a dejarles mi correo electrónico, también mi WhatsApp. Muchas veces es más fácil para mí el WhatsApp, pero si para ustedes es mejor el correo, está bien. Sería bueno si ustedes van a entregarlo por correo, si podrían también enviarme un mensaje diciendo que debo revisar mi correo para encontrarlo. Um, pero bueno, entonces hay estas formas de entregar el proyecto final. um, y bueno, la fecha límite entonces es el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Entonces es casi una semana y media, creo. El 22 es un poco antes de la Navidad. Sé que bueno, ustedes están bien ocupados en el mes de diciembre, hay mucho para hacer. Entonces, espero que ya han empezado el proyecto final. Pero bueno, tienen más de una semana más, una semana y media más para terminarlo. Y bueno, creo que esto es todo pensando en el proyecto final. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Lidia, adelante. Sí, ¿se tiene que hacer todas las preguntas completas y enviar todo completo o se puede enviar por parte? Me gustaría todo completo. Sí, sí podría hacer la parte A, la parte B con todas sus respuestas y después entregarlo a mí. En general, digo, de todas las preguntas que se hacen, de todo lo que vimos, de todas las lecciones. Sí, todos están incluidos en el proyecto. Entonces, mostré la parte B, pero también en la parte A puede ver cada pregunta de cada lección. Ah, bueno, bueno. Bueno, está bien, gracias. Ujú. Sí, entonces todo está incluido en un solo proyecto final que voy a compartir con ustedes. He compartido después de la lección 6, creo, pero esta noche, después del turno de la noche, voy a compartir de nuevo los proyectos, la PDF, el Word, también
la fecha límite, cómo pueden entregarlo y los detalles ahí en WhatsApp. Voy a compartir esta noche también. ¿Otra pregunta sobre el proyecto final antes de terminar la lección? Bueno, y ustedes también pueden enviarme un mensaje por WhatsApp si necesitan ayuda en el proyecto final, si tienen alguna pregunta sobre algunas de las preguntas del proyecto final, una duda, algo así. Pero bueno, y voy a recordarles sobre la fecha límite y todo, pero tienen hasta el 22 de diciembre. Esta es la tarea para la próxima, pues no es para la próxima clase, pero la tarea es terminar el proyecto final. Y la fecha límite es el 22 de diciembre. Y algunos de ustedes están participando en su primer curso. Y para decirles también, vamos a iniciar cursos de nuevo en enero. Entonces hay un poco de descanso en el mes de diciembre, pero tenemos cursos empezando el 12 de enero. La palabra crece discípulo, legalismo, la Biblia, la nación elegida, la Biblia en el principio. Entonces hay varios cursos que van a ver en el grupo oficial. Si esto es su primer curso, voy a invitarles al grupo oficial y de ahí pueden ver los próximos cursos que vamos a publicar ahí en el grupo. Y bueno, entonces esto es todo para el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, ha sido un auténtico placer estudiar tu palabra durante estas últimas 4 semanas. Ahora que comenzamos a trabajar y a completar nuestros proyectos finales, te pedimos que nos concedas sabiduría y discernimiento. Y Señor, más allá de nuestros proyectos finales, a medida que avanzamos en la vida, danos fuerza y confianza para compartir tu palabra con los demás, al igual que Pablo y tantos otros cristianos de la iglesia primitiva. El dulce mensaje de la muerte de Cristo, la resurrección y la salvación por la fe. Cuando se nos presenten desafíos y obstáculos, danos la paz que solo encontramos en Cristo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y terminamos también con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor Amén, resplandecer su amén, rostro amén. sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amén. Gracias, profesor. Que Dios lo Sí, bendiga mucho. muchas Gracias. bendiciones a todos. Esperamos Muchísimas verlo en gracias otro por... curso. Sí, Amén. Gracias, Dios les gracias, bendiga a profesor. todos. Que tengan un bendiciones. bendecido día. Bendiciones para Gracias, todos. profesor. Bendiciones, Bendiciones. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer estudiar la palabra con ustedes. Mucho Gracias. gracias, hermano. Dios los bendiga. Bendiga, Dios hermano lo Mike. Bendiciones, bendiciones a Pastor. todos. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor. Sus enseñanzas. No le saque el micrófono. Hablé, no le Gracias. saque el micrófono. No, gracias a todos. Ok, gracias, varón. Bendiciones. Que todos tengan un buen día. Y sí, obviamente estamos en contacto sobre los proyectos Tengan finales. un bendecido día a todos. Bendiciones, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Que todos tengan un buen día.